Gracias por detenerte a escuchar este sermón. Antes de comenzar, ¿podrías tomarte un momento para darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal? Esto le ayuda a YouTube a compartir este video con más personas que necesitan oír la palabra de Dios, como tú y yo. Apreciamos mucho que te tomes el tiempo de hacerlo. Gracias. También, por favor, échale un vistazo a la descripción del video para un enlace y ver toda nuestra playlist de sermones en español. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Sermón del domingo 20 de agosto del año 2023 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas, basado en el texto de Hechos capítulo 17 versículos del 10 al 15. Escuchemos la palabra de Dios en Hechos 17 para ver cómo recibieron los bereanos el mensaje del apóstol Pablo cuando éste estuvo con ellos. Esa misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron, había distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo anunciaba la palabra de Dios, fueron allá para alborotar a las multitudes. Pero de inmediato los hermanos enviaron a Pablo al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban allí. Los encargados de trasladar a Pablo lo llevaron a Atenas, y a Silas y a Timoteo les ordenaron que se reunieran con él tan pronto como pudieran. Y así lo hicieron. Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Señor nuestro, todo pastor fiel quiere esto para cada uno de sus miembros. Todo pastor fiel quiere que cada uno de sus miembros sea un bereano. Todo pastor fiel quiere que cada uno de sus miembros sea tan maduro como eran los bereanos en cuanto a la palabra de Dios. Como dice el texto, estos eran más nobles que los de Tesalónica. Esto no significa que los bereanos eran mejores que los tesalonicenses, pero sí significa que eran más maduros que los de Tesalónica cuando se trataba de recibir la palabra de Dios. Los de Berea tenían hambre y amor por la palabra de Dios, querían escuchar, querían crecer, querían aprender, y eso es lo que todo pastor fiel quisiera que de parte de cada uno de sus miembros. Cada pastor fiel quiere que cada uno de sus miembros reciba la palabra de Dios con avidez como los bereanos. Ellos estaban prestos y dispuestos a escudriñar las escrituras. Querían saber más, querían entender mejor, querían conocer más claramente la verdad de lo que el Señor Dios tenía que comunicarles. Y eso es exactamente lo que todo pastor fiel quiere de cada uno de sus miembros. Todo pastor fiel quiere que cada uno de sus miembros examine las escrituras como lo hicieron los de Berea. No creyeron ciegamente en la palabra de Pablo, no eran crédulos o ingenuos o indiferentes. Ellos probaron y escudriñaron todo lo que Pablo les enseñó. Abrieron su Biblia para comparar lo que Pablo decía con lo que decía la autoridad de las Sagradas Escrituras. Hicieron un estudio cuidadoso para ver si lo que Pablo decía era exacto a la Sagrada Escritura. Y eso es lo que todo pastor fiel quiere de parte de cada uno de los miembros de su congregación. Todo pastor fiel que cada uno de los miembros de su congregación se dedique a estudiar la palabra de Dios cada día, como lo hicieron los bereanos. Los bereanos se dedicaban diariamente a la lectura y estudio de las Santas Escrituras.
El pan diario para su alma era tan esencial para ellos como el pan diario para su cuerpo. Así que se comprometían a algo más que 1 hora o un par de horas en el día de reposo a estudiar. Y eso es lo que todo pastor fiel quiere de cada uno de los miembros de su congregación. Así que, hermanos y hermanas en Cristo, sean bereanos. Amén. Todo pastor fiel quisiera que así de fácil fuera que con decir simplemente sean bereanos y voilà. Cada miembro asiste a un estudio bíblico y lee su Biblia todos los días. Nada sería más ideal para la iglesia, pero no funciona así, ni debería funcionar así. La razón que seamos bereanos no es el ejemplo que ellos nos dieron, sino que el ejemplo es lo que ellos encontraron en las Escrituras, es lo que hace la diferencia en cómo vemos las Escrituras y lo que hacemos con ellas. Entonces oro, oh Señor, concede a tu Espíritu Santo que nos aliente a todos exactamente de la misma manera que alentó a los de Berea con tu santa palabra. En lo que quisiera que prestáramos mayor atención en este pasaje es donde se nos dice que todos los días los bereanos examinaban las Escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba por medio de Pablo. Dicho de otra manera, todos los días se ponían a verificar si lo que Pablo les decía era verdad. ¿Y qué es aquello que Pablo les decía? Precisamente lo que nos dice Hechos 17:3, que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Era necesario por la salvación, era necesario para el perdón de los pecados, era necesario por el bendito amor de Dios. Tal vez recuerden que en el sermón de la semana pasada señalamos que cuando Pablo enseñó a los tesalonicenses que era necesario que Cristo padeciera y resucitara de los muertos, enseñó estas cosas basándose en el Antiguo Testamento. También recordarán quizá que repasamos 2 pasajes bíblicos que Pablo pudo haber utilizado para enseñarles a los tesalonicenses acerca de Cristo. Repasémoslos nuevamente, como el Salmo 22:16. Me ha acercado una banda de malvados, me tienen rodeado como perros, han taladrado mis manos y mis pies. Y Job 19:25-26. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. Estos son pasajes que probablemente Pablo también utilizó cuando les enseñaba a los bereanos acerca de Jesucristo. Así que hagamos lo que hicieron los bereanos y examinemos estos 2 pasajes bíblicos detenidamente. Veamos por nosotros mismos si lo que Pablo dijo sobre Cristo es verdad, pero hagámoslo con la ventaja de que nosotros ya contamos con el Nuevo Testamento. Comencemos con el Salmo 22, versículo 16. Me ha acercado una banda de malvados, me tienen rodeado como perros, han taladrado mis manos y mis pies. ¿Qué nos dicen las Santas Escrituras para comprender mejor este pasaje? Vamos a Lucas 23. Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre ellos sus vestidos. Mientras el pueblo se observaba, los gobernantes se burlaban de él y decían: ya que salvó a otros, que se salve a sí mismo si en verdad es el Cristo, el escogido de Dios. También los soldados se burlaban de él. Hasta se acercaron y le ofrecieron vinagre mientras decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Qué más nos dicen las Escrituras? Vayamos a Isaías 53. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Ven lo que observaron los bereanos? ¿Ven lo que significa para nuestra salvación?
¿Ven cómo Cristo pagó por nuestros pecados y obtuvo el perdón de Dios por nosotros? Ahora analicemos el pasaje de Job, capítulo 19, versículos 25 al 26. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará del polvo. También sé que he de contemplar a Dios aun cuando el sepulcro destruya mi cuerpo. ¿Qué más nos dicen las Escrituras? Vayamos a Juan 20, versículos 19 al 20. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar, por miedo a los judíos. Y en eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. ¿Qué significa esto? Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. Ya les había dicho esto, como vemos en Juan 11, 25 al 27, y Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Marta le contestó, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Ven lo que comprendieron los bereanos? ¿Ven lo que entendió Marta? ¿Ven el gozo y la alegría que causó la resurrección de Jesús y la paz que nos da el saber que Cristo ha vencido a la muerte? ¿Ven a través de las Escrituras por qué aquellos dos hombres que caminaban con rumbo a Emaús dijeron: ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? ¿No arde también su corazón al comprender, por medio de las Escrituras, que era necesario que Cristo padeciera y resucitara por nosotros y por nuestra salvación? Piensen y mediten en lo que están viendo, escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios. Ahora ya saben por qué algunos de ellos, los judíos, creyeron, lo mismo que muchos griegos piadosos y numerosas mujeres nobles. Esta es la razón por la que tú crees también. Las Sagradas Escrituras te han hecho sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y esto es lo que significa ser un bereano. Así que seamos bereanos. Recibamos la palabra de Dios con alegría, escuchemos y aprendamos. Comprométanse a crecer en su fe. Si lo están haciendo, alabado sea Dios. Sigan haciéndolo. Si han perdido el camino o han estado preocupados por otras cosas, vuelvan a la palabra. Más que cualquier pastor fiel que quiera esto para ustedes, lo más importante es que Dios mismo quiere esto para ustedes. Él les ha dado todas las razones para que lo hagan. Cristo Jesús, Salvador nuestro, y su Evangelio son esas razones. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.